doctrina nuestra, de la palabra de Dios, que primero pues a través del Antiguo Testamento se fue por diferentes personas, fueron tipificando, fueron ya dando como una sombra de lo que iba a ser la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y el Antiguo Testamento está lleno de esas sombras. O sea, usted va a leer el Antiguo Testamento, usted va a ver la inmensa cantidad de doctrinas que después ya la podemos ver literalmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya usted va a ver la presencia física del Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, allá en el Antiguo Testamento eran sombras, se veían a través de sombras. Y así es la hermosura del Evangelio. Y cuando, bueno, yo quiero hablarle y centrarme más en el Evangelio, como le iba diciendo al principio, porque ya el Evangelio recoge todo lo que está en el Antiguo Testamento. O sea, en el Evangelio, en la parte ya que tiene que ver en los 4 evangelios, más todas las epístolas, y Pablo como el perito arquitecto de la iglesia, pues ahí está recogido, está resumido el Antiguo Testamento y lo que el Nuevo Testamento nos trae. Entonces es hermoso, hermano. Es hermoso todas las enseñanzas que nos traen, porque bueno, usted va a leer la palabra y usted va a entender, número uno, usted se va a dar cuenta que usted es un pecador, porque eso es el Evangelio, lo que predica es arrepentimiento. O sea, ya desde el momento que le dicen arrepiéntete es porque algo está mal, y entonces, pero es que el arrepentimiento viene por un sacrificio, por una redención. Entonces ya usted sabe que hay alguien que murió por usted. Entonces ya desde el inicio se va a dar cuenta de la gracia de Dios. Usted no hizo nada. Simplemente Dios nos amó. El amor de Dios se manifestó a su creación. Y como algo curioso quiero decirle, esto es algo pequeñito que quiero decirle, cuando comienza la palabra de Dios, en el libro de Génesis empieza con una frase en hebreo que es Bereshit. Bereshit significa en el inicio, pero según la gematría bíblica, esa palabra Bereshit tiene un número, y cuando usted busca ese número significa amor. O sea que cuando dice Bereshit, la palabra creo que es el número, la suma de los números es 240, no estoy seguro, pero ese número en toda la palabra, en todo el Antiguo Testamento, cuando usted busca, significa amor. Entonces quiere decir que cuando Dios empezó con amor. O sea, es todo lo que Él diseñó para nosotros. En primer lugar, la gracia, la salvación, alguien que murió por usted, alguien que fue a la cruz, se redimió para darle salvación a usted, alguien que, bueno, después envió a sus ministros, porque tenemos que verlo también así. El Espíritu Santo, en primer lugar, la redención de Cristo. En segundo lugar, el Espíritu Santo, que es el que nos restaura, porque como heredamos pecado, tiene que haber una restauración en su vida, tiene que haber cambios en su vida, pero tampoco lo hace usted. Viene pues el Espíritu Santo, es el que comienza a hacer una transformación en su vida. Usted comienza pues a dar los frutos del Espíritu Santo, ya usted comienza a tener pues mansedumbre, a tener paz, ya usted comienza a tener ciertas características en su carácter que totalmente eran imposibles tenerlas cuando usted no tenía a Dios. Y entonces usted va a seguir pues leyendo en la palabra y se va a dar cuenta que viene el Espíritu Santo y le va a dar dones, o sea, lo va a dar el poder para que usted pueda cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. O sea, la unción que da y que viene de parte de Dios lo capacita. O sea, quizás usted diga, bueno, pero yo no sé esto, yo no sé lo otro, pero si Dios te escoge, te llama y te pone, por gracia te trajo, te puso en una congregación y te pone a que ocupes un lugar dentro del cuerpo de Cristo, usted no se debe de preocupar. ¿Sabe por qué usted no se debe de preocupar? Porque Él lo va a capacitar, Él le va a dar la unción. O sea, quizás
usted llegó y, bueno, es que yo no sé hablar, yo soy tímido. Dios se encarga. Dios se encarga. O sea, todo eso lo dice la palabra. Todo eso está en la palabra, mis hermanos. Pero hay algo que es de lo que yo hoy le quiero hablar. Y bueno, es algo que quizás me cueste trabajo explicarle, porque bueno, el enemigo, cuando uno trata de desenmascararlo, pues hay cierta oposición a que esa verdad se conozca. Yo quiero hablar de la operación de las tinieblas, el modo de operación de las tinieblas. O sea, todo lo que yo le dije, eso es lo hermoso, lo bello, diríamos, lo grandioso que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Pero hay alguien que pues quiere dañar esa relación que usted puede tener con Dios. Hay alguien que quiere que todas esas promesas hermosas, todas esas, diríamos, regalos que vienen de parte de Dios, todas esas cosas, que el gozo, hermano, porque no hay nada más hermoso que sentir el gozo del Señor. No hay nada más hermoso que usted pueda estar en situaciones difíciles de cualquier índole y usted sentir que usted está seguro, que usted tiene a alguien que pues lo está protegiendo, todas esas cosas. Pero entonces hay alguien que quiere que eso no llegue a su vida, que eso pues no llegue a cada uno de nosotros. Y entonces vienen ciertas oposiciones, vienen ciertas situaciones en la vida que pues muchas veces pues logran derrotar. Y muchas personas vienen, se congregan, pasan un tiempo en la congregación y imagínense que usted vaya a un lugar que todas esas bendiciones que yo le dije, eso es lo que se le está dando. Y llega un momento que usted dice, no, me voy. Pero si todo lo que se está dando es bueno, ¿y por qué se van? ¿Por qué razón? Si todo lo que te quiero dar es para bendecirte, es para que tú como parte de un cuerpo, pues te sientas bien, edifiques a tu familia, ayudes a tu hogar, seas alguien que pues seas como luz en medio de tinieblas. ¿Y por qué entonces llegas y pasa y comienza a pasar, empiezas a congregarte, pero pasa el tiempo y cuando vienes a ver, pues pues te apartaste, te fuiste, viste que no, entendiste que no era lo que tú buscabas? Ahora, ¿qué produce eso en cada uno de nosotros? ¿Por qué si te estoy llevando a la luz? ¿Por qué si te estoy llevando a un lugar y sea Dios? ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, lo hace con Cristo, con el Espíritu Santo y ya en el caso de la iglesia con los 5 ministerios. Son los encargados. Son como el filtro que te hace prepararte para tú ya llegar a la presencia si tienes, te estoy trayendo, te estoy dando las herramientas, te estoy dando todo lo que tú necesitas para que pues, sientas ese gozo del Señor. ¿Por qué razón entonces usted pasa el tiempo y viene y comienza pues, a tener ciertas ideas, ciertos pensamientos? No, pero es que no es así. No, pero es que yo pensé que era de esta forma, pero cuando llegué me di cuenta que no era así, porque usted pensó que iba a llegar a un lugar que todos eran perfectos y no todos somos perfectos. Usted va a llegar a un lugar en el que ahí va a haber roce con hermanos que van a tener su carácter y que quizás usted pensó que todo era. Y entonces empezaron a haber situaciones y termina usted pues separándose, alejándose de algo que iba a ser de bendición para su vida. Y yo quiero hablarle en esta noche pues de 3 palabras que bíblicamente pues son las que reflejan este tipo de acción en la iglesia. Una está en Efesios capítulo 4 versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces aquí esta palabra, artimañas, es una palabra griega que es la
creo que 80-31, por ahí, no recuerdo bien, no sé si la anoté, pero bueno, es una palabra griega que significa como un esquema, como un mecanismo que hace el enemigo. O sea, lo que el enemigo va a hacer es hacer personalmente, porque esto aquí es importante, personalmente a cada uno de nosotros, Él nos va a hacer como una acechanza de acuerdo a pues nuestras vulnerabilidades, o sea, en lo que somos débiles, en las áreas de nuestra vida, que haya debilidad. De acuerdo a eso, Él nos va a poner pues las dificultades para que usted, cuando llegue a un lugar, por ejemplo, si Él sabe que usted tiene orgullo y pues lo va a poner y usted va a llegar, entonces lo que Él va a usar es pues ese orgullo que hay en usted para provocar que usted se disguste, para provocar que usted tome tome decisiones que pues lo alejen del Señor. Y aquí hay algo importante, porque aquí dice que es engañosa, las artimañas engañosas del error. Esa palabra yo quiero que ustedes pues la tengan en su mente. ¿Por qué? Porque esa palabra aparece también en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, que no lo tomé, pero bueno, quiero que ustedes lo sepan. Y es que hay esa operación del error de que habla la Biblia, es una operación que Dios permite dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay dentro de la congregación, van a haber pues ministros, hombres, como dice ahí. Bueno, mira, me lo pusieron para que Satanás no gane ventaja alguna. No, eso no es ahí, es segunda de Tesalonicenses, no es ese el versículo, pero bueno. A ver, el error, dicen en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, que la operación del error dentro de la iglesia, dentro de una congregación, son permitidas por Dios. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias hay personas que no aman la verdad. O sea, que están dentro, que son parte de la congregación. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué dentro de una congregación puede Dios permitir que ocurra este tipo de espíritus que vienen, que vienen como artimañas, que vienen como engaños premeditados para sacar? Precisamente ese es el espíritu que va a operar dentro de las congregaciones para que muchas personas pues comiencen a tener errores doctrinales. Por ejemplo, si usted sabe que hay principios bíblicos que nosotros enseñamos, que es la autoridad delegada. Aquí nosotros enseñamos y predicamos que Dios delega autoridad en los ministros. Entonces, ¿de qué forma opera ese error? Es como que el elemento que usa nuestro Señor para descubrir todo lo que está ocurriendo dentro de la congregación, aquellas personas que pues vienen a dañar el cuerpo de Cristo. Y Dios le permite que ese espíritu de error comience a entrar a sus vidas. Y entonces, de una forma ya premeditada, el enemigo lo usa, sabiendo que pues la debilidad que uno, por ejemplo, si usted es sensible a que alguien no lo salude, si hay sensibilidad en usted, bueno, pasó por mi lado, no me saludó, se cree mejor, ya ustedes saben todos los dialogismos que vienen a nuestra mente. Entonces viene esa artimaña, esa premeditación. ¿Por qué? Porque ya el diablo lo conoce, ya el diablo sabe que usted es alguien que emocionalmente se daña fácil, se puede dañar fácil. Entonces viene pues esa persona que Dios ha permitido que tenga ese espíritu de error como un elemento dentro de esa artimaña. O sea, una artimaña es algo premeditado. O sea, usted no va a hacerle daño. Yo no le voy a hacer daño a ninguno de ustedes si yo no sé cuál es la debilidad de ustedes, en lo que usted es débil.
Si usted pues, pues el alcohol es su problema, pues por ahí yo lo voy Entonces, dentro de una iglesia usted sabe que no se va a topar. Ya dentro de una iglesia en la que cada uno de ustedes, en la que cada uno de nosotros ya tenemos una parte, siendo parte del cuerpo de Cristo, ya nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, pero pues emocionalmente usted es alguien que puede sentir celo. Le dieron más a ese hermano que a mí. Y a veces quieren más al hermano. A mí cuando llega el hermano, todo el mundo se pone contento. Cuando yo llego, ni se ríen. Amén. Y entonces, si usted en su corazón, en sus emociones, es débil, pues ahí va a venir la operación del error en su vida. ¿Para qué? Para que usted comience ya a tener una raíz de amargura. Le caigo mal a fulano. Fulano no me hace caso. Todo lo que yo le digo le entra por aquí, le sale por acá. Yo lo que quiero, bueno, ustedes saben todos los dialogismos que pueden ocurrir en la mente de alguien que espiritualmente es sensible a lo espiritual. Y así llegamos, hermano, así llegamos. Y entonces ya el diablo sabe y conoce su pasado, ya conoce sus emociones, ya conoce que usted pues es alguien que pues tiene ese carácter que si no lo pone en el centro pues no funciona bien, tengo que estar en el centro porque ese. Y entonces bueno, ahí viene esa actitud de las tinieblas a través de esta operación del error, porque ya esto es para la iglesia, mis hermanos. Esto es ya para una iglesia en el que ya esa artimaña ya está diseñada para que dentro de la congregación comience a haber malas actitudes, malos comportamientos. Hoy la profecía decía que Dios quería unidad, que muchas veces estamos sentados juntos, pero uno mirando para un lugar y otro mirando para otro. Y entonces, bueno, yo decía, Señor, gracias por esa palabra, porque en realidad, si nosotros no estamos atentos, pues eso ocurre. Eso ocurre. Y una iglesia que no está unida, hermano, la gloria de Dios no se va a derramar, porque la unidad es o sea, cuando hay unidad, el vínculo perfecto de la unidad es el amor. O sea, si hay unidad, hay amor. Amén. Y entonces, pues estamos quizás juntos, pero no estamos unánimes. Estamos uno para el norte, otro para el sur, como decía la profecía. Y todas esas operaciones que vienen, que ocurren dentro de la iglesia, hermano, es una artimaña de las tinieblas. Es algo premeditado. No es algo que, pues, no, de momento se me ocurrió hacer esto. Sino es algo que ya el enemigo, conociéndolo a cada uno de nosotros, porque, a ver, él tiene diríamos como esa experiencia de años haciendo el mal, porque bueno, el diablo no es Dios. El diablo no es omnipotente, no es omnipresente, el diablo no sabe el futuro, el diablo adivina, el diablo, ¿qué hace? Pues entonces tienes espíritus inmundos, tiene demonios, tiene todas principados y potestades que trabajan en las religiones celestes, que son sus obreros de las tinieblas. Y tiene hombres físicamente, hombres que también funcionan y trabajan para él, que muchas veces son falsos ministros, son aquellos que están dentro de la congregación para hacer ese trabajo, obreros de las tinieblas. Entonces él, pues, comienza a tener un seguimiento de la vida de cada uno de nosotros. O sea, a ver, si usted se considera superhéroe, si usted se considera que yo tengo todo el poder de Dios, a mí ya el diablo, cojo la armadura de Dios y yo y acabo con el diablo y con todos los demonios, permítame decirle que está en un error. Porque lo que el enemigo ha hecho y está haciendo, no solamente le digo, fíjate que estas acechanzas, estas artimañas que hace el enemigo, no solamente lo hace con las personas impías, con los incrédulos, con los que andan en el mundo. También
nos las hace a nosotros. Y Él tiene una serie de mecanismos, de instrumentos para podernos, diríamos como que un catálogo, fulano de tal, es débil en esto, es esto, tiene esto, dice mentira. Ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Y entonces Él sabe qué usar para que usted pues se dañe espiritualmente. Él sabe qué usar para que usted espiritualmente pues comience a tener un retroceso. Y todo, fíjense todo lo que yo le estoy diciendo, hermano, es lo contrario a lo que le dije al principio. Todo lo que le dije cuando comencé era hermoso. Pero entonces hay alguien que se sentó a observarlo, vio sus hábitos, vio sus ancestros, vio toda su vida, vio todo su pasado, cómo lo engendraron, todo, o sea, genéticamente a lo que usted está predispuesto en su vida, y lo anotó. Y usted llega, pues así llega usted aquí a la iglesia. Así llega usted. Usted llega ya con un esquema de las tinieblas. Usted llega con un esquema. Papá, adúltero. Mamá practicaba la idolatría. Nació fuera del matrimonio. O sea, la relación fue extramatrimonial. Como en el Salmo 51 dice David que en pecado me concibió mi madre. Y ustedes saben, cuando ustedes ven toda la historia de David, se dan cuenta que todo lo que persiguió David fueron pecados sexuales. Porque ese espíritu, y estamos hablando de David, hombre de Dios, según el corazón de Dios, dice la palabra. Pues ese esquema, esa artimaña, esa acechanza, la tiene usted. O sea, no se considere súper, porque usted está bien estudiado por las tinieblas. Él sabe lo más mínimo, pero no porque sea divino, sino porque todo lo que usted quizás ha hecho oculto, que nadie vio, ahí estaba el demonio, el espíritu inmundo, espíritus asignados, espíritus que se asignan a la familia. A las 3 de la mañana abre el Facebook para ver pornografía. Ahí está apuntado. Sabe la debilidad, sabe lo que usted hace, sabe los hábitos suyos. Miente para justificar miente. Todo el diablo lo tiene escrito acerca de cada uno de nosotros. Y esto no es, fíjense que esto cuando habla la palabra, esto no es de forma que hace un plan para toda la iglesia. Es un plan personal. O sea, aquí la cantidad de personas que habemos es la cantidad de esquemas que el diablo tiene. Cada uno de ustedes tiene un esquema. Ahí está escrito su debilidad y todo lo que él va a usar para dañarlo, para hacerle que usted pues en un momento determinado tome una mala decisión, tenga una mala acción, haga algo que pueda dañar a su hermano. Es tremendo, hermano. Le digo esto quizás, y le digo, mire, cuando el apóstol Pablo habla de este tema, o sea, son pocas las palabras en las que él toca este tema. La otra sí es 2 de Corintios 2:11, la versión Reina Valera, 2 de Corintios 2:11, que sí fue la que me pusieron ahorita para que ustedes vean. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la palabra ya no es artimaña, aquí es maquinaciones. La palabra maquinaciones es otra palabra, pero que en el griego pues no tiene, o sea, literalmente la palabra maquinación es una palabra latina que se introdujo en el griego. La palabra que debería aparecer ahí, o sea, el original es noema, que denota un pensamiento, aquello que es premeditado.
Se traduce en maquinaciones, en pensamientos, sentimientos. O sea, maquinaciones que tienen que ver con los pensamientos, con los sentimientos, entendimiento, pensamientos, esquemas de razonamiento. O sea, todas esas palabras son, o sea, lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí yo quiero que ustedes entiendan algo, porque fíjense, dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. No está diciendo que esa guerra, porque es una guerra espiritual, literalmente la que tenemos que llevar en contra de la operación de las tinieblas. Lo que está diciendo la palabra es que todos tenemos que enfrentarnos a esa batalla. No es que yo voy a la iglesia y ahí van a orar y la batalla mía la van a pelear. No, usted tiene, ¿por qué? Porque de acuerdo a ese esquema que el diablo le va a levantar a su vida, usted va a saber si quizás lo quiera atacar en su mente o en su corazón, o quizás en su andar. Entonces, es importante que usted sepa y tenga siempre presente que es todos nosotros. Quiere decir que cada uno de nosotros pues tenemos una intención del enemigo de destruirnos, de hacernos daño, de provocar en nosotros pues el deseo de abandonar, el deseo de seguir los pasos de nuestro Señor, de seguir en el Evangelio. Y el plan, mis hermanos, de cada uno de nosotros, aleluya, bendito Dios. El plan que el enemigo tiene para cada uno de nosotros, pues lleva y nos hace entender algo. Y ese entendimiento, número uno, es para cada uno. Es para toda la iglesia. No, nadie está exento. Incluso, fíjense, ni el impío, ni el que viene aquí. El que está en el mundo también tiene un plan. También el diablo lo estudia para destruirlo, para llevarlo, por ejemplo, al vicio, para llevarlo, por ejemplo, a adicciones en su vida, para llevarlo a convertirlo en instrumentos del pecado, de la maldad sobre la tierra. O sea, de que muchas de las situaciones que atraviesa pues las personas en el mundo a veces son producto de esas maquinaciones del diablo. A veces esa intención de dañar, de coger y llevarte a esa vida extrema. A veces usted dice, pero bueno, si yo no quiero ser así. Yo no quiero tener ese comportamiento, pero usted ve que es mayor y usted termina pues haciendo lo que no quiere hacer. Y eso incluso se ha dado cuenta, y ustedes lo saben, lo han leído, lo han visto en el mundo, cuántas personas han cometido asesinatos. Dice, bueno, yo no sé por qué yo cometí eso, por qué yo hice eso. Hay un arrepentimiento después, pero lo cometieron. Entonces, lo que ocurre es todas esas artimañas, todas esas cosas que ya ancestralmente han venido, o sea, de cada uno de nosotros, que son espíritus asignados, que han comenzado a actuar en momentos determinados de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque le abrimos una puerta. O sea, ya al momento de que usted abre una puerta, si estás en el mundo y es pecador, pues ahí está totalmente vulnerable a los ataques. Pero si usted está dentro del cuerpo de Cristo y es parte de la congregación, usted se va a dar cuenta que a veces pues hay actitudes y circunstancias en las que abrimos una puerta, y entonces por ahí, pero no va a entrar cualquier cosa. Ese es el problema, porque si usted no ha tenido un problema en el alcohol, no va a entrar un espíritu de alcoholismo, porque usted nunca tomó. Entonces el espíritu que va a entrar ya es un espíritu que el diablo conoce su actitud, sus lados débiles, y ahí
va a comenzar a operar en su vida. Ahí va a comenzar ya usted a tener actitudes que va a decir, pero bueno, ¿por qué si yo antes y ahora volví para atrás? Y entonces a veces, bueno, ustedes saben cómo operan las tinieblas, ustedes saben que hay 13 potestades que son, porque es que, a ver, el mal no es el diablo, es una estructura. El mal es una estructura. ¿Qué significa que es una estructura? Que tiene muchas funciones, muchos elementos que funcionan para cumplir un objetivo. O sea, ¿cuántos espíritus pueden venir para dañar a alguien? El gadareno dice que era una legión. Imagínense la cantidad que podía tener el gadareno. Pero fíjense, hay espíritus que en la prédica pasada el pastor Millán estuvo hablando de los peligros de la noche. Son muchos los espíritus que pueden venir. Pero a ver, usted no va a tener si usted no tiene problemas sexuales, usted no va a tener un ataque de Lilí. Si usted, su vida ha sido en santidad, usted se casó, tiene su esposo, nunca hubo fornicación, nunca hubo adulterio, usted fue alguien que se mantuvo firme ahí en la santidad, en su relación, usted no va a tener un ataque ahí. O sea, no va a venir Lilí. No va a venir Lilí. Pero sí, entonces puede venir Jezabel. Y entonces Jezabel es la que quiere entronarse sobre el marido, la que quiere gobernar. Yo soy la que gobierno, tú tienes que hacerme caso a mí. ¿Por qué? Ahora entonces fíjense, ¿pero por qué ocurre eso? Porque tu abuelita o tu mamá tenían ese carácter. Entonces, si tú no sabes, si tus ancestros tenían ese tipo de actitud, que eran madres que en realidad eran matronas, gobernaban. Mire, mi abuela, mi bisabuela por parte de mi madre era tremenda. Permítame decirle un cortico. Ella pues tuvo varios maridos y a todos los corría porque tenía una pistola. Eso, bueno, le estoy hablando de antes del 59, eso me lo cuenta mi mamá. Y el hombre que no le hacía caso tenía que correr porque le disparaba. Menos mal que enfrente a la casa había un cañaveral. Y entonces, porque eso era en el campo, y entonces ellos tenían un cañaveral enfrente y cada vez que ella se incomodaba, que iba para el cuarto y ella ya sabía que iba a coger la pistola, ahí mismo iba para cañaveral adentro. Disparaba, no le daba, gracias a Dios nunca mató a ninguno. Pero ya usted se da cuenta, la abuela de mi mamá, pero mi mamá tenía ese carácter. Ella era imponente con mi papá. Pero yo lo que quiero que ustedes vean, para que ustedes vean que nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas. Tenemos que estar atentos a esas cosas porque a ver dónde dónde las tinieblas lo va a golpear usted. Ahí. Él va a buscar genealógicamente. El espíritu asignado era ese espíritu de Jezabel o la hechicería, hermano. Yo sé, muy pocos aquí quizás no hayan tenido dentro del círculo familiar de ustedes alguien que practicara la idolatría. Muy pocos. Yo pienso que el que no tenía un resguardo tenía un altar, el que no le ponía una velita a San Lázaro el día 17. Ustedes saben todas esas cosas. Y entonces por ahí puede venir. Entonces usted termina en idolatría. Porque usted dentro de la iglesia puede terminar en idolatría. No necesariamente tiene que estar en un altar literalmente de santería para estar en ese pecado. Bueno, entonces, pero por ahí lo van a tentar. Porque ¿qué es la idolatría? Es como un amuleto. Mira, usted puede tomar la armadura de Dios como un amuleto. Me está atacando el diablo, me pongo la armadura de Dios. Y ahí lo está teniendo como un amuleto. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que la armadura de Dios solamente la podemos usar cuando ya sabemos, cuando ya tenemos conocimiento
del esquema que el diablo tiene en contra de nosotros. Póngame Efesios 6:11. Vamos a leer Efesios 6:11. Lleven con ustedes todas las armaduras de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Aquí la palabra es maniobra, pero en otras versiones dice insidia, que es la misma palabra que acechanzas, que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 14. Es según la traducción de la Biblia que estamos dando. Pero fíjense, lleven toda la armadura de Dios para que puedan resistir las maniobras. Ustedes no me pueden poner ese mismo versículo en la versión Reina Valera del 60, porque esa es de la Biblia de las Américas. Esa Efesios 6:11, pero de la Reina Valera del 60, porque empieza, dice revestíos, y esa palabra es importante ahí. Esa palabra es importante que la tengamos en nuestra mente, porque fíjense, dice Efesios, Biblia, no, fíjense, no, me pueden poner la Biblia de las Américas, yo se lo voy a leer aquí. Efesios 6:11, Biblia de las Américas, dice revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Entonces, fíjense, dice que ¿qué significa revestirse? ¿Qué significa revestirse? Que ya usted tiene una vestidura. Ya usted tiene una vestidura. Ahora, ¿qué vestidura usted va a tener? Ya en este caso, usted tiene que tener una vestidura del cuerpo de Cristo. O sea, yo soy parte de Adulán, yo soy parte de Media, yo soy servidor, yo estoy en la compañía profética. O sea, usted ocupa un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Usted ocupa un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ahí dice Pablo que nos revistamos. Quiere decir que la vestidura que usted tiene de servidor, encima de esa vestidura, usted se va a poner la armadura de Dios. Pero fíjense lo que dice después. Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. O sea, quiere decir que si usted no conoce el plan que el diablo tiene en contra suya, usted no se puede poner la armadura de Dios. Porque si el ataque es a la mente, usted sabe que el yelmo lo necesita. Lo que necesita, que fortalezca su mente, o sea, necesita ponerse. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces las personas dicen, no, es que en cualquier situación, no, yo me revisto y me pongo la armadura y yo me pongo la armadura de Dios y saco y derroto y venzo al diablo. Pero a ver, ¿en qué lo va a vencer? Si usted no sabe la maquinación que él tiene contra su vida, si usted no conoce lo que él quiere hacer, si él sabe que la debilidad suya está en su mente, entonces ya digo, espérate, yo sí me voy a poner la armadura de Dios, pero yo me voy a centrar en el yelmo, o quizás en el corazón, donde están las emociones, donde que si me hacen algo, hermano, el que me haga algo, me la paga. Ya el diablo sabe que esa es mi actitud. Ya el diablo sabe, entonces yo tengo que protegerme. Y si tengo problemas de que soy incrédulo, que no creo en todas las promesas de Dios, pues entonces ahí me van a tirar dardos. Tengo que tener el escudo de la fe para poder. Entonces, de acuerdo a lo que usted ya va a conocer de su vida, entonces usted se va a revestir y va a decir, el área que yo necesito fortalecer es el yelmo, porque el ataque está viniendo a mi mente. El ataque es a la mente, me está haciendo, pues, trayendo pensamientos, me está haciendo, pues, dándome esa debilidad que me está haciendo, pues hacer lo incorrecto, pensar mal. Si no
conozco, hermanos, esto es importante, hay un plan para cada uno. Y dice la palabra que cada uno de nosotros ya dentro del cuerpo de Cristo tenemos un lugar y ya tenemos una vestidura. O sea, usted del cielo, usted lo miran y usted va a decir, es servidor. Tiene el don de profecía. Es un salmista. Y el diablo eso no lo puede. O sea lo que él mira y dice, pero espérate. La debilidad del que canta es que quiere ser reconocido, quiere tener, entonces el ataque viene por ahí. Entonces cuando comiencen a aparecer esas cosas en su vida, cuando usted comience a tener eso en su vida, es que entonces usted dice, me voy a poner la armadura de Dios. No se la ponga por gusto, porque entonces es un amuleto. La está viendo como algo que le va a resolver el problema a usted, pero ¿contra qué usted va a batallar? ¿Contra qué usted va a luchar? Cada guerra, porque es una guerra, literalmente, hermano, la operación de las tinieblas, lo que viene a hacer sobre cada uno de nosotros es una guerra, literalmente es una guerra espiritual. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues de la forma que el apóstol Pablo lo describe. Lo describe con los implementos que se ponían los romanos a la hora de ir a la guerra. Y cada uno de ellos tenía su función para defenderse. Y entonces Pablo hace la comparación y entonces literalmente lo que nos está diciendo, tienes que ir a la guerra. Todas esas bendiciones hermosas están. Pero hay alguien que está sentado desde que naciste y mucho antes desde que naciste y está escribiendo paso a paso, detalle a detalle, tu vida. Todas las influencias de espíritus que han venido generacionales a tu vida, donde eres débil, donde eres, diríamos que te dejas intimidar, que eres alguien que pues tiene temor, todo eso está escrito ahí. Entonces, el enemigo no va a actuar como diríamos nosotros, a lo loco. Cuando el ataque viene, ya viene premeditado con todos los elementos necesarios para destruirlo a usted. Y muchas veces ocurre que pues lo logra. ¿Por qué lo logra? Porque no hacemos y no nos comportamos como el apóstol Pablo quería que la iglesia lo hiciera. Ahora, ¿de qué forma usted puede conocer ese plan que el enemigo tiene en contra de su vida? ¿Cuál es la herramienta necesaria que usted necesita saber que tiene para poder vencer? Porque cuando ya usted logra tener en sus manos ese esquema, ese plan de las tinieblas, esa acechanza, esa maquinación que el diablo tiene para destruirlo, cuando usted logra tener eso, él pues pierde el efecto sobre su vida. Ya no puede dañarlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener conocimiento de eso? Entonces ahí entra algo que quizás muchos no le hemos dado la importancia que tiene dentro de la iglesia. Y se llama la administración. Usted, le digo, cada vez que usted tenga situaciones en su vida, que se le presenten situaciones en su vida, y usted vea que hay áreas en su vida que está siendo dañada, pues busque la administración, vaya al ministro. Porque quizás usted fue administración por algo del pasado, me está pasando esto, y ya usted fue, y ya usted descubrió que pues, puede ser un espíritu generacional, puede ser pues algo que como te engendraron, puede ser algo que tiene que ver con pues desde la crianza tuya, con los hábitos que tienes, que el enemigo sabe que tus debilidades y entonces pues esa área, pero pasa el tiempo, entonces usted ve que viene otra situación, primero fue quizás
pues un ataque a su mente, a veces el dialogismo mental empieza a funcionar en nosotros y ahí empieza a haber una raíz de amargura. Entonces usted tiene que ir, mire, me está pasando esto. Yo no sé por qué situación, pues mis hermanos y yo constantemente ahí empiezo que me están tratando de dañarme así, y usted lo dice todo. Y ahí entonces ya usted está si no hay administración, usted no puede saber. ¿Por qué? Porque en la administración entonces van a venir esas preguntas que le van a hacer decir a usted, sí, es que así era mi mamá, es que así era mi papá. Automáticamente ahí tiene que haber una liberación. Hay confesión. Pero entonces usted sigue y empieza, antes no había pobreza, ahora hay pobreza, he caído económicamente a la situación, pero bueno, dice la palabra que cuando viene esa pobreza a nuestra vida tiene que ver con ese espíritus sexuales de adulterio que ha habido. Entonces usted va, sí, es verdad, mi papá fue infiel, mi mamá fue infiel. Entonces ya usted va descubriendo todo ese plan que el enemigo está utilizando en contra de su vida. Entonces la administración, mi hermano, la administración es importante. Si no, pues decidimos un día, a ver, aquí entra a jugar algo muy importante que es la pena, porque hay cosas bien difíciles que nos han pasado a todos. Y entonces usted tener que decir que me violaron, que sufrí una violación, no, yo eso no lo puedo decir. Y mientras esté eso oculto en su vida, va a haber un derecho legal. Va a haber un derecho legal. Y entonces la consecuencia va a seguir actuando sobre su vida de no haber confesado en una administración. ¿Por qué? Porque el enemigo lo sabe. El enemigo conoce y sabe. ¿Por qué? No es porque él sea alguien que tenga poder sobrenatural de saber el futuro, sino porque tiene escriba. Hay espíritus, hay demonios que están anotando todo desde que usted nació, desde que usted estaba en el vientre de su madre. Una palabra de su padre. No, yo ese hijo no lo voy a reconocer. Yo no quiero ese hijo. Yo ese hijo ya, desde ahí está recibiendo ministración ese bebé. Nace el bebé y pasa el tiempo y termina en homosexualismo. Entonces, pero si no había nadie con ese espíritu en la familia, ¿por qué salió? Entonces se da cuenta que, ¿por qué? Porque como sufrió rechazo de su padre, ellos entienden que la solución es el amor de un hombre. Necesitan el amor de un hombre y entonces terminan en homosexualismo. Ya usted ve lo que hace el enemigo. El espíritu de rechazo que tuvo ese niño de su padre, de lo paternal, que lo rechazó. No te quiero, tú no eres mi hijo. Crea en él, por esa acechanza de las tinieblas, por esa maquinación, por ese esquema, crea en ese niño como una necesidad de algo masculino que lo ame. Y entonces, pues ahí viene el gran problema de que, bueno, pero mira, salió homosexual. Y de esa forma, hermano, el enemigo actúa. O sea, cada situación de su vida, porque todos tenemos, de verdad, hemos pasado desde que nacimos y a veces quizás ni nos acordamos. Hemos recibido rechazo en la familia, pues quizás hemos sido maltratados, hemos visto y hemos tenido malos hábitos, situaciones con las que hemos tenido que convivir, que quizás con el paso del tiempo la hemos tenido que hacer, pero nos da pena. Nos da pena decir
me pasó esto, me hicieron esto, mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo esto, mi tío, mi abuelito. Hermano, yo le digo sinceramente, por muchas ministraciones que yo estuve con nuestra amada madre, la pastora, yo oí, hermano, cosas bien duras, bien difíciles de situaciones, pero gloria a Dios, hermano, porque eran a veces los que venían, hermano. Yo decía, pero ¿por qué aquí en Cuba no pasa esto? Venían de Estados Unidos, venían de Guatemala a ministrarse, y lo que contaban, hermano, para buscar su liberación, porque sabían, digo, porque es que no cambian, o sea, la situación sigue siendo la misma. O sea, estaba casada y el marido que tenía me maltrataba, y me dejé porque era tanta la violencia que no pude. Y me volví a casar y me volvió a pasar lo mismo. Entonces ella entendió que era algo que la estaba persiguiendo. Entonces era algo de su pasado que no había nunca confesado. Hermanos, a eso venían a ministrarse aquí. Cada vez que había un lugar, eso era inmensa cantidad de personas que yo decía, ¿y por qué? Es que aquí no pasa eso en Cuba. Aquí no pasa eso, muy pocas personas iban allí a contar pues las situaciones por las cuales habían atravesado en su vida y no la habían confesado, hermano. Y eso, le digo, me centro más y en lo que quiero que cada uno de ustedes hacer todo, o sea, lo que el enemigo quiere hacer siempre es va a ser de afectarlo a usted, de dañarlo a usted para que usted no logre tener los beneficios que dice la palabra que tenemos cada uno de nosotros. Todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas son ciertas, son sí y amén. Dice la palabra que todas esas promesas son verídicas para cada uno de nosotros. No las recibimos. ¿Quién lo impide? ¿Por qué no lo tenemos? Porque ya usted está, diríamos que como un escáner. Y mientras usted no lo suelte, hermano, va a seguir en la misma condición. Mientras usted no saque de su corazón lo más mínimo, que a veces usted quizás no le dé la importancia, porque a veces son como pequeñitas zorras. Son cosas que dicen, no, pero eso no puede ser la causa por la que yo esté pasando lo que estoy pasando. Y usted diga, no, es que me da pena también. Y entonces, a ver, hermano, la solución el Señor la da. El Señor le está dando la solución a su iglesia. O sea, esto es algo que la iglesia, no sé, mire, todo aquel que le diga que no es importante la liberación, hermano, si no hay una confesión, si no usted nunca va a saber usted cuál es su lado vulnerable. No va a saber usted cuál es la artimaña que el enemigo va a usar contra su vida y se lo va a seguir usando. Y quizás usted se pasa 15 días, ya estoy bien. Y pasan 15 días y viene otra vez usted a sentirse lo mismo. Porque son espíritus cíclicos, se le llama el espíritu viajero. Se va, da una vuelta para que te sientas bien y cuando tú crees que ya está fuerte, ahí viene otra vez. Y va a estar hasta que usted no logre sacar de su interior lo que el enemigo sabe de usted y quizás usted no hizo, pero lo heredó de sus ancestros. O lo que cuando usted estaba en el vientre de su madre, toda la administración que recibió, o lo que quizás usted no es, su nacimiento no es de un matrimonio, pues como debe de ser. Su papá y su mamá se casaron, se unieron en matrimonio, no tuvieron relaciones no tuvieron en fornicación, sino que se casaron. Y entonces, pues, usted nació dentro del matrimonio, pero si usted, como David, dice, en iniquidad
o sea, fuera del matrimonio, todos, hermano, ahí hay un espíritu sexual que lo va a acosar. Entonces, si usted sabe que hay un espíritu sexual que lo va a acosar, entonces usted debe de a ver, ¿dónde debe de ponerse usted los ojos? Trate de no ver nada que sea pornográfico, porque sabe que hay un espíritu sexual que lo va a atacar y que lo va a llevar, y cuando ven a ver, termina usted en fornicación, termina usted en adulterio, porque el diablo no le va a mandar. Si su problema fue o ancestralmente es sexual, el diablo no le va a mandar un espíritu de alcoholismo. No tiene que ver una cosa con otra. No lo va a tentar con el alcohol, no lo va a tentar con la droga, no lo va a tentar con los vicios. Lo que le va a mandar entonces es, pues, entonces usted se va, pero ya usted sabe, espérate un momentico, esto es ancestralmente, ya yo sé, pues entonces no puedo, tengo que ponerme autocontrol en mi vista, no puedo, lo que yo sé, en primer lugar, voy a ministrarme, voy allí a los ministros, mira, ancestralmente, pues lo que ocurrió fue que mi mamá tuvo una relación y él era un hombre casado. Y de ahí nací yo. Entonces eso, pues yo sé que genera un espíritu sexual, de sexualidad. Y que yo sé que me va a perseguir. Y yo sé que la debilidad mía van a ser las mujeres. Pero ya yo estoy en el Evangelio. Ya yo estoy ya yo soy parte de un cuerpo. Ya yo sé. Ya yo sé lo que el enemigo va a usar contra mí. Ya yo sé lo que él está planificando para dañar mi vida. Entonces yo, ¿qué debo de hacer? En primer lugar, esa administración. En segundo lugar, huir de todos esos pecados. Y entonces, pues ahí el diablo ya no va a poder hacer nada en contra suya. Ya usted va a recibir lo que tanto ha anhelado, la liberación. Y como eso, hermanos, muchas cosas. A ver, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros tenemos que entender que hay una autoridad delegada. Nosotros tenemos que entender que hay 5 ministerios. Nosotros tenemos que entender que nuestra doctrina, lo que nosotros pues recibimos y damos, viene de alguien que Dios tuvo la gracia de nombrarlo y de darle el apostolado. Y él es el encargado de recibir esa doctrina que usted y yo recibimos. Y entonces nosotros tenemos que recibir esa doctrina, abrazarla. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos de hacer? Porque es una ley de Dios. Dice la palabra que él delega su autoridad en los ministros. Ahora, si hay orgullo en usted, le puede ocurrir como le ocurrió a Coré, pero a mí Dios también me habla. Yo no, esa doctrina que de los rozamientos detrás del velo, eso no es así. ¿Por qué ocurre eso? Porque si tú entiendes que hay un principio del reino de Dios, es la autoridad delegada. Si tú entiendes que en Efesios capítulo 4:11 nuestro Señor dio 5 ministerios. Si tú entiendes que dentro de los 5 ministerios está el apóstol, que son apóstoles del Espíritu Santo, si entiendes que hay hombres que Dios decidió darle a ellos la revelación de los misterios para la doctrina necesaria que nosotros tenemos que aplicar en estos tiempos, porque entonces usted dice, no, eso no es así. Y no recibe la doctrina. ¿Por qué no la recibe? Entonces, usted tiene que decir, aquí hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Hay algo que no me está dejando recibir una enseñanza y que me está dañando. Y entonces usted se da cuenta que su vida no cambia. Que usted sigue en los mismos problemas. Que día a día
los problemas, los espíritus cíclicos vuelven ahí, el mismo problema. Y usted piensa que está bien y a los 3 días el mismo problema. Entonces hay algo mal. Hay algo mal y necesitamos reconocer. Si no hay un reconocimiento genuino en el que usted diga, hay algo que no me está dejando recibir todas esas bendiciones de Dios, porque mira que hay bendiciones hermosas en la palabra. Mira que hay bendiciones hermosas, mira que hay cosas bellas en la palabra de Dios acerca de la familia, acerca de, pues, de tener ese gozo, de tener tantas cosas hermosas. Hermano, mire, yo le digo, la situación que estamos viviendo es bien caótica y bien difícil, la que estamos atravesando en nuestro país. Pero que usted sienta gozo en medio de todas esas situaciones, eso es una bendición. Eso es una bendición, que usted siente ese gozo en su corazón, no importa, Dios se va a encargar. Ahora, viene lo otro, y mañana, y entonces viene el pesar, viene la angustia, y si no pierdo el trabajo, y si esto, cuando usted empieza a poner problemas, y ahí empieza usted a sumar, y cuando termina, lo que usted carga, usted no puede. Ya, yo no voy más a la iglesia. Es por gusto. Sigo en peor, no me pasa. Entonces, pero si usted, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué el diablo está teniendo ese derecho legal sobre mi vida? Yo no hice nada, yo me porté bien, yo fui obediente. Bueno, vamos atrás. Vamos aquí, a ver, ¿cómo fue mi concepción? ¿Mis padres estaban casados? No estaban casados, ya hay algo. Pero mi papá practicaba la hechicería y era alguien que le gustaba andar de... La palabra, no me gusta la palabra, es prostíbulo, pero bueno, iba a decir la otra. Entonces hay un espíritu que me ha sido asignado, que me genera esa pobreza. Entonces usted tiene que, mira, yo vengo a ministrarme, yo necesito ministración, porque hay algo que en mi vida no está bien. Yo todavía pienso que soy mejor que mi hermano. Yo creo que espiritualmente soy superior aquí a todo el mundo. Yo creo que si yo no voy a un servicio, la gloria de Dios no se derrama porque yo no estoy. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué me ocurre eso? A ver, entonces ahí usted dice, bueno, espérate, aquí ya me pasó. Hermano, yo no sé cómo usted puede llegar a la conclusión, pero yo sé que si usted pide ayuda al Espíritu Santo, usted lo va a encontrar. El Espíritu Santo se lo va a revelar. Gloria a Dios por eso. Y después que usted vea la causa de lo porque a ver, ¿cuántas cosas usted anhela en su vida? Muchas. Y yo sé que todas las que usted anhela son buenas y son para beneficios de su vida. Pero las has logrado todas. Y va a ver que muchas de esas que ha querido, siempre hay un impedimento, siempre hay algo que lo frena, siempre hay algo entonces aquí hay algo mal. Aquí hay algo mal, porque si yo quiero espiritualmente entrar en una dimensión en la que yo quiero y anhelo, yo quiero yo quiero oír la voz del Espíritu Santo, yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste, que yo quiero pues ser un edificador del cuerpo de Cristo, yo anhelo eso, pero no lo logro, y sigo y no lo logro, y ayuno y no lo logro, y vigilia y no lo logro. Y leo la Biblia y no lo logro. Hay algo mal. Hay algo mal porque Dios no le va a negar a usted. No se lo va a negar. Entonces hay algo que quizás no sepamos. Hay orgullo. ¿O no es usted humilde? Porque a veces el concepto que tenemos de humildad es que es pobrecito. Entonces, a ver, hay problemas de humildad.
¿Es usted humilde? ¿Es usted humilde? ¿Usted reconoce que para lograr todas las cosas necesita ayuda? Y a veces la ayuda que necesita es de aquella persona que usted por mucho tiempo despreció. Mucho tiempo usted dijo, no, este no sabe nada que tú me vas a decir a mí. Si tú no sabes ni lo que dice, ni Génesis 1, lo que significa que tú me vas a venir a ministrar a mí. Y si es ese el que Dios escogió, pero tu orgullo no deja que eso llegue a tu vida, entonces no hay humildad. Entonces, lo que yo quiero que llegue a su corazón hoy es que nos analicemos, porque esto es personal. El plan de las tinieblas, la operación de las tinieblas para cada uno de ustedes es totalmente diferente, porque no todos somos hijos del mismo Padre, no todos venimos de la misma familia, no todos nacimos en Holguín. Usted nació en San Germán, no sé dónde usted nació, el ambiente en el que usted nació no es el mismo. Usted nace en el campo, usted sabe cuáles son los vicios del campo, de las personas que nacen en el campo. Si nace en la ciudad, usted sabe cuál es el vicio de los que nacen en la ciudad. No es lo mismo. Entonces, hay hábitos en su vida que tienen que ver netamente con su crianza, cómo se crió en su casa, el vecino, lo que decía, su mamá, las discusiones entre mamá y papá, todas esas cosas. Fueron creando en usted un carácter que quizás usted responde instintivamente ante esas situaciones, no sabe lo que usted tiene, pero entonces usted se da cuenta que su vida es un caos, que usted no tiene control sobre su vida, que usted dice hoy no voy a hacer más esto y mañana lo termina haciendo y vuelve. ¿Y por qué? Entonces debe de haber en cada uno de nosotros, esto es personal, esto no es para que, no, usted tiene un plan predestinado por las tinieblas. ¿Quién lo hizo? El diablo. Pero él no es el que lo hizo, porque es el diablo, el mal es una estructura, como le dije, son muchas funciones. Hay espíritus femeninos, hay espíritus de demonios, hay espíritus inmundos, hay principados, hay potestades, hay toda una amalgama de un sistema que está operando en contra suya y que pues quiere que usted no tenga todas las bendiciones que dice la palabra a la que tenemos derecho. Y la constancia suya a veces es la victoria. Quizás usted no vea todavía el resultado completo en su vida de todas las bendiciones que Dios pues ha diseñado para darle a cada uno de nosotros. Quizás usted no la vea todavía, quizás usted diga, pero mire, en el pasar, en el transcurrir del tiempo dentro de la iglesia, en recibiendo cada servicio, cada culto, cada pues actividad a la que usted viene a la casa de Dios, cuando recibe las clases, cuando recibe, por eso que usted no se debe perder nada, no se pierda nada, cada vez en lo que usted pueda estar, esté. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la suma de su palabra es la verdad. Y a veces yo no le digo todo aquí, pero hay un 20% que se lo digo en la clase de escuela profética, o se lo digo en la clase de doctrina avanzada, o se lo dice los maestros que dan intermedia, corderito, se lo dice el que predica. Así dice que la suma de todo es la verdad. Entonces a veces usted, no, yo nada más voy al culto, pero ahí en una clase usted puede estar recibiendo parte de esa verdad. Y cuando va va un ayuno de intercesión, ahí la anciana de intercesión le da el toque final de lo que usted pero no, yo no puedo ir. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué? Es que Dios nos ha hablado, pero Dios nos habla en un lugar. Si usted no está en ese lugar, no lo va a oír. Y muchas veces la liberación nuestra
Ya Dios nos las ha dado, pero ya Dios ha dado la solución para que seamos libres. Pero como hemos decidido no ir a un servicio determinado, porque el diablo sabe que si va y lo oye, entonces ahí, ¿qué hace el diablo? El espíritu del papá, que era un vago, que le venga ahora y que le dé sueño. Porque sabe que si usted va al servicio va a oír una palabra que le va a abrir sus ojos espirituales y usted va a reconocer esa artimaña, ese esquema del enemigo en contra de su vida. Pero si lo dejo en la casa, no lo va a oír. Entonces ahí viene, tengo sueño, el callo que se me estaba quitando me salió otra vez, y el zapato no me lo puedo poner, no voy a la iglesia. Una justificación, mi hermano, cualquiera. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ya el diablo lo conoce, porque ya el diablo lo estudió, porque sabe que hay un espíritu ancestral en su vida que lo hace débil. Como hijos de Dios, como parte de un cuerpo que es la iglesia, dice la palabra que nos debemos revestir. Y el revertir, el ponernos esa armadura de Dios, hermano, solamente hágalo cuando usted sepa y reconozca cuál es su debilidad, cuál es el lugar donde usted es vulnerable. Y cuando usted, y de la única forma que usted lo puede tener, ese conocimiento es la administración. Y administración, usted, para pedir una administración, usted tiene que decir, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces usted va y empieza, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, es que yo cuando me crié, es que los vecinos de al lado me obligaron, es que aquel me hizo esto, todas esas cosas. Hermano, no le dé pena, porque eso es una de las cosas que hace el diablo para que usted siga encerrado con algo dentro y no pueda usted recibir todos los beneficios de la palabra de Dios, todas las bendiciones hermosas esas que tenemos, porque es ahí donde está el impedimento, es ahí donde está el mecanismo. ¿Y por qué yo no veo esto? Oye, si yo diezmo, yo no cojo nada y que yo no dé el 10%. Y fíjate que me regalan cosas y de esas cosas yo busco, ¿cuánto vale? 1,000 pesos, doy el diezmo y sigo en la pobreza. ¿Por qué? Entonces hay algo, hermano, porque si la palabra dice traer todos los diezmos en el alfolí, la promesa dice que te abriré la ventana de los cielos, y yo lo estoy haciendo, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no se abre? Quiere decir que hay una insidia, que hay una maquinación, que hay algo ancestral, o en el momento de la concepción, que el diablo está usando en contra mía, que hasta que yo no lo confiese en una administración, hasta que yo no vaya y diga, esto fue así, ocurrió esto así, 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 me pasó esto. A veces quizás sea bien duro, bien difícil, usted le va a dar pero hágalo, porque el diablo se aprovecha, que eso da pena decirlo, que no lo diga, porque tú sabes lo que van a pensar de ti, tú sabes todo lo que va a hacerle en nuestra mente. Entonces la solución, mi hermano, para que usted pueda recibir completamente ese paquete de bendición, está en que usted tenga una correcta administración, para que entonces usted, ya teniendo eso en mano, usted dice, ahora yo me voy a revestir de la armadura de Dios, y en lo que yo he sido débil, yo voy a ser fuerte. Que esta palabra que Dios me ha puesto en mi corazón para que yo se la dé a ustedes, le pido a Dios que haga efecto en sus corazones. Por favor, no deje que el diablo le quite la bendición que Dios le ha preparado para cada uno de ustedes, porque son hermosas. Todas esas promesas bíblicas son sí y amén.
No deje que quizás algo que del pasado, algo que no lo diga, no lo exprese por pena, por temor al que dirán. Y no puede usted recibir esa bendición de parte de Dios. Porque si usted cree en la palabra de Dios y usted cree en las promesas que dice la palabra, si usted cree, tienen que cumplirse, hermano. Tienen que tener cumplimiento. ¿Quién lo impide? Las artimañas. Que el Señor reprenda al diablo. Alguien que por miles, millones, no sé de qué cantidad de tiempo lleva sentado, planificando, haciendo esquemas en contra de su vida, para que usted sea afectado, para que usted, y lo primero que le digo, ¿qué le digo? Lo primero que va a hacer, va a venir incredulidad a su vida. Porque si usted dice, si yo doy el diezmo y estoy en pobreza, ¿por qué? Entonces es que Dios no existe. Eso es lo primero que puede venir. Entonces cuando viene un espíritu de incredulidad, es porque una promesa de Dios no se cumple en usted. Y entonces fíjense, ya ahí usted termina. No voy más a la iglesia. Eso es mentira. Yo he orado, han orado por mí, yo sigo igual, no pasa nada. Porque ese espíritu de incredulidad, que no ve, o sea, ese espíritu de incredulidad, ¿por qué viene? Porque el diablo lo envía. Porque esa insidia no lo deja que usted lo reciba. Ese plan que él puso sobre su vida no deja que usted reciba eso. Entonces, la solución es que usted, si tiene que escribir, escriba con una hoja. Mi papá, mi mamá, mi abuelo, no sé, dice que es la cuarta generación. Dice Éxodo 20. Visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Así dice la Biblia. En el libro de Ezequiel dice, creo que 16:44, Ezequiel 16:44, tal la madre, tal la hija. Lo dice. Entonces, busque en sus ancestros, busque en su crianza, busque cómo fue engendrado, si fue en pecado, busque la causa. Venga a una administración y ábrase. Entonces usted podrá ponerse la armadura y usted va a decir, el ataque es a la mente, el ataque es al corazón. Y le digo, Pablo como arquitecto de la iglesia fue respecto a esto específico. Lo enseñó, lo explicó. Solamente nosotros tenemos que recibirlo, tenemos que ponerlo pues en práctica y usted va a ver los resultados. Lo va a ver. Puede ponerse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy quitaste un velo. Hoy quitaste un velo, Padre Santo, para que tu iglesia vea, para que personalmente, individualmente, Señor, podamos ver nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros, Padre Santo, que el diablo está utilizando para que, Señor, nuestra relación contigo, Padre, no sea la relación íntima de un padre con un hijo? Para que nosotros no tengamos la herencia de tener un Padre celestial, Padre. Señor, te pido en el nombre de tu Hijo amado, que tú tengas hoy un trato con cada uno de mis hermanos, con cada uno de nosotros, Padre. Padre, a través de sueños, a través, Señor, de revelaciones
Padre, háblanos. Dinos, Padre, dónde, Padre Santo, Él está oculto. ¿Qué ha usado? ¿Qué está usando, Padre, en contra de nosotros, Padre, para que podamos confesarte, para que podamos venir a una administración delante de tu presencia, Padre, y de los ministros que tú has delegado autoridad, y podamos, Padre, abrirnos y decir todo aquello, Padre Santo, para que ese plan quede inoperante en nuestras vidas, para que ese plan ya no sea efectivo, Padre, porque cuando logramos descubrir ese plan de las tinieblas, cuando lo logramos conocer, Padre, sabemos que ya no va a haber, Señor, efecto sobre nosotros. Señor, seremos libres, alcanzaremos esa libertad. Dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así dice tu palabra. Tendremos esa libertad, Señor, que proviene de ti, Padre. Esa libertad, Padre, que vas a echar fuera todo temor. Esa libertad, Padre, que va a echar fuera toda pobreza. Todo aquello, Señor, que quizás, Padre Santo, nos mantiene, Señor, alejados, separados de ti, de nuestros hermanos, de ser parte del cuerpo de Cristo, de Él, Señor, el lugar donde tú nos has puesto, Señor, donde tú nos has plantado, Padre Santo, que venga a nosotros toda, Señor, verdad tuya, Padre Santo, y que cada promesa, Señor, en cada uno de nosotros se haga viva y se haga eficaz, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, pon ese espíritu